La organización Mercado Sociedad Anónima es una empresa familiar que se dedica a la fabricación y venta de productos de panadería. Cuenta con un total de 40 empleados, los cuales tienen una antigüedad superior a los 10 años. Los dueños de esta empresa comentan que se conocen entre todos, saben los nombres de los familiares de su recurso humano y las necesidades que cada uno presenta. Valoran el negocio como una gran familia, por lo que procuran mantener un clima de trabajo agradable y distendido. Aún así, durante los últimos meses se están detectando un alto nivel de desperdicio de materia prima. Han realizado nuevas contrataciones de empleados, los cuales posiblemente no se estén desempeñando de forma correcta. Les resulta difícil indicar quién o quiénes son los responsables del mal uso de la materia prima, ya que los procesos de control son inexistentes en la organización. Evitan auditar los modos de trabajo, en parte porque la mayoría sabe muy bien cómo debe trabajar y en parte porque no quieren incomodarlos con instancias de supervisión. En la actualidad observan que los costos están en ascenso y no saben cómo manejar la gestión con su gente para evitar tanto desperdicio. El proceso de auditoría de recursos humanos reviste una importancia central en las organizaciones, ya que permite obtener una radiografía actual del modo en el que se están desarrollando las actividades. Sin esta foto no es factible detectar puntos de mejora y alinear a cada empleado con el cumplimiento de la estrategia organizacional. En el caso de Mercado Sociedad Anónima se observa una tendencia común que es la de asociar el control con un proceso nocivo y que actúa en detrimento del recurso humano. Por el contrario, el hecho de no conocer la capacidad de trabajo de cada trabajador, sus aciertos y sus desaciertos, no permite reconocer sus destrezas ni ajustar las debilidades para continuar incrementando su productividad. Asimismo, puede generarse en el equipo una sensación de injusticia a razón de que los mejores empleados no son reconocidos y aquellos que cometen errores tienen los mismos beneficios que los primeros. Analicemos entonces un poco más en detalle los beneficios del subsistema de auditoría. En principio, la posibilidad de auditar o controlar por parte de una organización le clarifica actividades y responsabilidades en el equipo de trabajo. A su vez, facilita la alineación con la estrategia corporativa, el saber qué es lo que se tiene que hacer, cómo se debe hacer y el establecimiento de los mecanismos de control facilita el acercamiento con la estrategia organizacional. Además, también facilita la uniformidad de prácticas y de políticas de trabajo. Disminuye costos y promueve el aprovechamiento del recurso humano al máximo de su potencial disponible. A su vez, se promueven cambios necesarios en las organizaciones, producto de los errores que se registran y que requieren de alguna manera procesos de intervención diferentes, y facilita la identificación de las contribuciones del recurso humano, a sabiendas de que cada recurso va a ser evaluado conforme a su productividad. Van a existir seguramente diferencias respecto a los más productivos y aquellos que requieran continuar esforzándose. Como especialista de recursos humanos, ¿qué acción le recomendarías implementar a la organización Mercado Sociedad Anónima para disminuir el desperdicio de materia prima? Retomando nuestra última pregunta, podemos decir que una de las acciones que le permitiría disminuir el desperdicio de materia prima a la organización Mercado Sociedad Anónima se relaciona con el establecimiento de estándares de desempeño deseados y, a partir de allí, la implementación de mecanismos de control tendientes a valorar los logros alcanzados. Lo cierto es que si las personas no desconocen cuál es el estándar que deben alcanzar ni están formalizados los procedimientos para lograrlos, es muy difícil que implementen acciones alineadas a el cumplimiento de dichos objetivos. Esta organización, asimismo, recientemente han decidido incrementar los salarios. Además de buscar permanecer de forma competitiva en el mercado para retener a su recurso humano, entienden que este último merece una mejora económica. De este modo, los dueños subieron un 25% a todos los empleados por igual, sin hacer discriminación ni de la antigüedad ni del desempeño que cada uno mantiene en la compañía. La respuesta de los empleados le ha sorprendido a los dueños, ya que más de la mitad evidenciaban disconformidad con el reconocimiento que les habían dado,
que era igual a aquellos compañeros que acababan de ser contratados o que mantenían un desempeño muy inferior. Los dueños comenzaron a pensar que no deberían haber aumentado el sueldo, ya que esto último fue causa de conflictos internos y de la implantación de un clima de trabajo tenso que se esfuerzan permanentemente por evitar. La justicia organizacional es un componente central que tiene un impacto directo en la atmósfera de trabajo que se implanta dentro de los entornos laborales. Es evaluada por los propios empleados, los cuales de forma permanente están atentos a las acciones que ejecuta la dirección y establecen procesos comparativos para medir el grado de justicia que las mismas presentan. En el caso de esta organización, Mercado Sociedad Anónima, se puede observar que los empleados perciben una injusticia de tipo procesal y distributiva. Esta última o estas dos últimas son las que hacen evidencia el procedimiento implementado para la asignación de aumentos salariales, los cuales deberían haberse basado en criterios más objetivos para generar el impacto positivo que se busca. En esta organización, por el contrario, no se tuvo en cuenta el desempeño, las actitudes, la antigüedad o algún factor vinculado a la capacidad de trabajo de los empleados, siendo los más antiguos y o los más comprometidos con la organización los que percibieron inequidad al recibir el mismo beneficio que aquellos compañeros que no disponen de los mismos conocimientos y o habilidades. Analicemos un poco más en detalle los componentes de la justicia organizacional. Podemos decir que existen tres características fundamentales y dentro de una organización la justicia debe ser de carácter distributiva, procesal e interpersonal. Cuando en una organización existe justicia retributiva, se está haciendo referencia que el incremento salarial que cada empleado percibió fue equitativo, es decir, los ingresos o el dinero de una compañía se distribuyen de forma equitativa entre todas las personas que la componen. Asimismo, existe también una justicia procesal. Esta hace referencia al proceso que se implementa para dar los aumentos. En este caso, si el incremento salarial se sustenta en una decisión subjetiva o en un procedimiento que no es de público conocimiento, las personas pueden comenzar a cuestionar el tipo de justicia procesal que se ha implementado para otorgar ese incremento salarial. Y finalmente existe una justicia interpersonal. Esta hace referencia a la necesidad y la obligación que tienen todas las personas de tratar a sus pares y colaboradores con dignidad y respeto. Cuando estas condiciones interpersonales no se presentan, es que hablamos o hacemos referencia de una injusticia de carácter interpersonal. ¿De qué forma hubieras asignado los incrementos salariales en la organización Mercado Sociedad Anónima para que sean considerados justos? Siempre es de gran utilidad vincular el reconocimiento con el nivel de desempeño logrado, ya que el mensaje que transmite la organización es que no da igual alcanzar un estándar superior que responder simplemente a lo que formalmente le solicitan a cada empleado. La organización Mercado Sociedad Anónima ha efectuado recientemente nuevas contrataciones sobre 4 empleados. Uno de ellos es delegado gremial del Sindicato de Panaderos. A partir de este momento comenzaron a recibir diversas demandas, muchas de las cuales resultaban difíciles de sostener por parte de la compañía. El equipo en general comenzó a sumirse en un clima de demanda permanente, generando impactos negativos en el clima de trabajo y en la productividad en general. El último pedido que recibieron los dueños fue la ampliación de 1 hora del periodo de descanso de los operarios, en virtud de que las altas temperaturas de los hornos les resultan perjudiciales para su salud. En una primera instancia, elevaron una nota por escrito a la dirección y luego de no haber recibido respuesta por esta, notificaron que iniciarían una huelga de 24 horas en las instalaciones de la empresa. Frente a esto, los dueños decidieron otorgarle la hora de descanso solicitada, ya que temían que los empleados cumplan con su amenaza. En este caso, observaron cómo la productividad se veía comprometida y estimaron que la situación iba a ser cada vez más grave. El sindicato es una asociación que procura defender los intereses de los trabajadores que pertenecen a una organización. En el marco de las negociaciones colectivas, las organizaciones y el sindicato deben acordar aspectos del contrato de trabajo
teniendo como premisa la actuación de buena fe por ambas partes en lo que respecta a la negociación de salarios y condiciones laborales. Es por ello que, para las instancias de negociación, los referentes de recursos humanos tienen que encontrarse debidamente preparados a los fines de no ceder en el otorgamiento de ciertos beneficios que actúen en detrimento de la responsabilidad de la rentabilidad de la compañía. En el caso de Mercado Sociedad Anónima, los dueños de la organización debieron enfrentar por primera vez una situación para la que no estaban preparados, ya que antes no habían transitado por negociaciones similares. Dado el desconocimiento en el tema, no remitieron respuesta alguna cuando recibieron la petición por escrito del aumento del periodo de descanso y se vieron obligados a otorgarlo cuando fueron amenazados por una huelga. En este caso no se observa intención de conversación por parte de los dueños de la organización, sino más bien un sometimiento hacia un sindicato que visualizan como opresor y cada vez más fuerte. Analicemos entonces el propósito de los sindicatos y detengámonos a estudiar en detalle los dos más característicos. En primer lugar, podemos decir que todo sindicato busca establecer la seguridad sindical y en segundo lugar, trabaja para obtener mejoras en los salarios, en los horarios y en las prestaciones de la gente a la que representa. En este sentido, los sindicatos trabajan fuertemente en la lucha por representar a los trabajadores y procuran incrementar cada vez más la cantidad de los trabajadores a los que representan y se encuentran en una lucha permanente por mejorar las condiciones contractuales que las organizaciones tienen respecto a los empleados que son representados por cada sindicato. ¿Qué medidas hubieras recomendado implementar por parte de la organización Mercado Sociedad Anónima para enfrentar la petición del sindicato? Para dar respuesta entonces a nuestra última pregunta, podemos decir que una de las acciones primarias y la más recomendada es siempre recibir a los representantes gremiales como representantes del sindicato para poder entablar acciones de negociación. Por supuesto que si los dueños de la organización no tienen la preparación suficiente, se debe contar con profesionales idóneos que puedan llevar adelante una instancia de negociación que no termine siendo perjudicial ni para los empleados ni para la productividad de la compañía. Ahora, continuemos con esta organización. En Mercado Sociedad Anónima, un empleado acaba de sufrir una quemadura en su brazo derecho, producto de manipular las bandejas recién salidas del horno sin el uso de los guantes correspondientes. Dicho empleado es uno de los más nuevos que acaba de ser contratado y no cuenta con experiencia en el sector de panadería. Los dueños decidieron contratarlo en función de que manifestaba una alta disposición para aprender y una gran necesidad laboral. Fue así como le dieron la oportunidad de sumarse a la compañía, ofreciéndole acompañamiento por parte del equipo para que adquiera un entrenamiento necesario. El accidente, si bien no generó lesiones de extrema gravedad en el empleado, implicó su ausencia por un periodo de 10 días hasta encontrarse completamente repuesto y poder volver a sus actividades. Con la finalidad de evitar futuras situaciones similares, la organización se esfuerza en diseñar e implementar algún plan que aleje a los trabajadores de los riesgos posibles. Los accidentes laborales pueden comprenderse como hechos que tienen un impacto negativo en la salud y seguridad de los empleados. Aquellos que son fortuitos no pueden ser prevenidos ni manejados por la organización, pero sí los que no dependen de circunstancias azarosas. Conforme al accidente descrito en la organización Mercado Sociedad Anónima, podemos inferir que se generó por estar desempeñando una labor que presenta ciertas condiciones de inseguridad, producto de los hornos, las elevadas temperaturas y los riesgos de recibir quemaduras, y principalmente por un acto peligroso por parte del empleado. Este último, al no utilizar los elementos de protección personal correspondientes, producto de un descuido, una desinformación o una mera resistencia, puso en peligro su integridad física y sufrió un daño que requirió de asistencia médica. Los actos peligrosos de los empleados, como también las condiciones de inseguridad presentes en un entorno laboral, pueden y deben ser previstas y manejadas por la compañía para evitar futuros accidentes. Analicemos un poco más en detalle este concepto y posicionémonos desde los mandos medios o el sector de la supervisión para comprender qué acciones pueden implementar para intentar disminuir conductas inseguras. En este sentido, sabemos que elogiar a los empleados cuando realizan conductas que son seguras
actúa como un reforzador positivo que fomenta la incorporación de conductas cada vez más seguras en el ámbito laboral. Asimismo, los supervisores deben escuchar cuando los trabajadores ofrezcan algún tipo de sugerencia o transmitan alguna preocupación o queja de seguridad producto de que el ambiente de trabajo presenta determinados defectos o problemáticas. Fundamentalmente, todo supervisor debe ser un buen ejemplo, es decir, debe hacer lo que le solicita a los otros que hagan. Visitar las áreas de planta con regularidad es otro requisito fundamental. Solo se pueden registrar los riesgos laborales si se está presente en el entorno, si se asiste regularmente y si se visualizan las posibles dificultades que el mismo presenta. Mantener una comunicación abierta sobre temas de seguridad, las personas deben saber que existe una amplia disposición de escucha y vincular los bonos con las prácticas seguras de los trabajadores suele actuar también, como en el primer caso, como un reforzador positivo, ya en este caso de factores extrínsecos, que fomenta la manifestación de conductas cada vez más seguras. Teniendo en cuenta el detalle de lo sucedido en la organización, elabore un informe para la dirección en el que de forma crítica y objetiva pueda mencionar las causas y desencadenantes del accidente. Asimismo, considere mencionar las medidas que, desde el Departamento de Recursos Humanos, se tomarán para evitar situaciones similares. De este modo, el informe debe mencionar causas del accidente, responsables involucrados y nuevas medidas preventivas a implementar. Para que puedas realizar las actividades propuestas, es importante que no olvides repasar los siguientes temas: auditoría, ética, justicia y trato justo, relaciones laborales, sindicatos y seguridad y salud en el trabajo. Estimado director de la compañía, teniendo en cuenta el hecho de gravedad sucedido recientemente, me remito a informarle las causas del mismo y las medidas que a partir de esto se implementarán para evitar nuevos accidentes o situaciones peligrosas que pongan en riesgo la salud y seguridad de nuestros trabajadores. En primer lugar, el Departamento de Recursos Humanos asume la responsabilidad de no haber ejecutado con eficiencia un proceso de selección formal, en el que además de evaluar las habilidades de quien iba a desempeñar las tareas de soldadura, se pudiesen haber corroborado las características y disponibilidad de los equipos en los que este recurso contaba. En segunda instancia, desde la planta no se supervisaron los elementos que el mismo utilizó para trabajar, ni se corroboró las medidas de seguridad que el contratado desplegó para iniciar con la labor. En tercer lugar, y último, por tratarse de una persona contratada, los ingenieros de la planta no atendieron las condiciones de seguridad y pasaron por alto el hecho de que el equipo que utilizó el soldador no se encontraba en las condiciones adecuadas, pues el defecto que presentaba fue el causante de la descarga eléctrica, y que tampoco utilizaba los elementos de protección personal, no solo para el desempeño de esta actividad, sino también para el ingreso a la planta, como es el uso de calzado de seguridad, guantes para el desempeño de actividades eléctricas y polainas protectoras. En este sentido, y para prever próximas situaciones de peligro, desde el área se diseñará un proceso de selección de personal contratado para este tipo de eventualidades, incorporando al sector de ingeniería. En el mismo, además de evaluar las competencias que cada candidato presenta para la función que sea requerida, se analizará la formación y matrícula habilitante de los mismos en el ejercicio de su oficio, y la calidad de los equipos con los que asista si es que la organización no puede proveérselos. Por último, e independientemente de los puestos que requieran ser cubiertos de forma esporádica, un referente del sector de ingeniería permanecerá en el ingreso de la fábrica para corroborar que todo el personal que ingrese allí dispone de los elementos de protección personal necesarios. Lamentamos lo sucedido y afrontamos la responsabilidad del hecho. Un cordial saludo, el Departamento de Recursos Humanos.